Puede ser que estés frente a cualquiera de estas dos situaciones. Una situación uno, que sos un contribuyente responsable inscripto, es decir, sos una persona, un emprendedor, una empresa que son responsable inscripto y que ya saben que tienen que pagar el impuesto a las ganancias, pero no saben muy bien cómo es que funciona, no saben bien cómo es el procedimiento, por qué tienen que pagar, por qué les da X a pagar y demás. O puede ser que estés en una situación 2, que es, te estás a punto de pasar a responsable inscripto, tu contador te dijo que estás a punto de ser responsable inscripto, que ya hay que hacer el pase, que ya no hay más nada por hacer, que de monotributista a responsable inscripto tenés que pasarte urgente. Bien, no tenés ni idea cómo funciona, nuevamente, querés saber qué es lo que vas a tener que pagar, cómo es el procedimiento y demás. Bueno, en este video te voy a explicar en detalle cómo es que funciona, lo voy a adaptar obviamente a una explicación sencilla, fácil de entender, porque bueno, hay un montón de cuestiones técnicas que van a la práctica profesional y que bueno, serían un video de 800.000 horas. Bueno, no 800.000, pero sería prácticamente un curso completo de cómo liquidar el impuesto a las ganancias. Y la idea es que ustedes en un video corto puedan entender cómo funciona y por qué tienen que pagar este impuesto, cuándo es que se aplica, cuáles son las características que tiene, y también de qué forma es el procedimiento para llegar a si les da a pagar o no, y también algunos tips que tienen que tener en cuenta para que por ahí o les dé a pagar menos o que lo puedan hablar con su contador para justamente evitar pagar más o inclusive hasta pagar, ¿sí? Bien, esta vez me vine con una presentación. Bueno, y primero lo primero, en cuanto a lo que es el impuesto a las ganancias, ¿cuáles son los contribuyentes o quiénes son quienes están obligados a pagar el impuesto a las ganancias? Porque ustedes me van a decir, yo soy un monotributista, ¿estoy obligado a pagar ganancias? Y no, en realidad el monotributo, dentro de la cuota que se paga en monotributo, ya incluye este impuesto a las ganancias, ¿sí? De una forma fija. En cambio, quien es responsable inscripto, la cosa cambia, ¿sí? Porque ya tiene que pagar IVA, tiene que pagar ganancias, tiene que pagar ingresos brutos, todo de forma separada, ¿sí? Hice un video anteriormente en donde cuento cuáles son los impuestos que tiene que pagar un responsable inscripto, así que si les interesa, ahí están más en profundidad cada uno de los impuestos. Así que bien, nosotros nos vamos a encontrar con dos contribuyentes, ¿sí? Cuando hablo de contribuyente me refiero a ustedes, a personas que tienen un emprendimiento o a empresas, ¿sí? Bien, justamente tenemos personas físicas se le llama a una persona común y corriente que tiene un emprendimiento, un emprendedor, sí, que lleva su emprendimiento con su nombre, o una asociación indivisa, que esto es una persona que, bueno, son quienes siguen cuando fallece un contribuyente. Bien, y después tenemos las sociedades, ¿sí? Ya tenemos empresas. Bien, entonces estos dos tipos de personas son quienes deben tributar, quienes deben abonar, presentar el impuesto a las ganancias. Sociedades y asociaciones. Y acá voy a hacer un paréntesis. Si son partícipes de una asociación, los que están viendo esto, que puede pasar que alguna persona pertenezca a alguna asociación, las asociaciones sin fines de lucro, como por ejemplo un club de un barrio, un centro de jubilados, bomberos voluntarios, que están exentos, significa que no tienen la obligación de abonar el impuesto a las ganancias. Ojo, tienen que asesorarse bien porque las asociaciones sin fines de lucro tienen que presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias y para poder gozar, para poder tener ese beneficio de no pagar el impuesto, tienen que estar inscriptas como, con una exención que se les llama, y tienen que tener hecho el trámite, tienen que tener el certificado de personería jurídica vigente, tienen que tener un montón de cuestiones que tienen que estar al día y la presentación se hace, ¿sí? Están exentos del pago, no de presentar. Así que ojo a eso. Y cuando hablamos de sociedades, también se les llama personas jurídicas, porque puede ser que lo encuentren o lo hayan escuchado en algún momento de esa forma. Así que bueno, yo lo puse sociedad porque me parece más fácil de explicar y es algo que se nombra más fácil, o sea, es algo que normalmente se escucha más. Y como les decía, personas físicas somos nosotros, que bueno, yo, Estefanía Moro, contadora pública, no tengo una sociedad hecha ni inscripta, soy yo, nada más.
Así que de eso se trata. Cualquiera de las dos son responsables inscriptos, tienen la obligación de estar dentro, de tributar, mejor dicho, el impuesto a las ganancias, de declararlo y pagarlo en caso de que la declaración jurada dé a pagar. Porque también puede ser que no dé a pagar, sí, vamos a verlo más adelante. Entonces, quienes deben pagar este impuesto y presentarlo tienen que ser responsables inscriptos, porque personas físicas puede ser que es un monotributista, y no, como les decía, el monotributo dentro de su cuota tiene el pago fijo, ¿sí?, del impuesto a las ganancias. Está todo incluido en la parte impositiva de la cuota del monotributo. ¿Qué características tiene el impuesto a las ganancias? ¿Cuáles son las características de este impuesto? Bueno, es un impuesto que se le llama directo, ¿sí?, tiene una característica de que es un impuesto directo, y esto significa que la carga impositiva no se traslada a otro contribuyente. ¿Qué significa esto traducido al español? Significa que nosotros pagamos el impuesto, por ejemplo, yo, ¿sí? Me voy a poner como ejemplo yo. Yo pago el impuesto a las ganancias mío, lo voy a pagar yo, no lo va a pagar un cliente mío. Como por ejemplo, sí, es el IVA. Cuando yo hago una factura, que a mí me van a cobrar, que yo tengo que pagar IVA como responsable inscripto, yo en la factura discrimino, o sea, pongo separado el 21%, por ejemplo, de IVA, y ese 21% se lo cobro a mi cliente, ¿sí? En cambio, el impuesto a las ganancias no. El impuesto a las ganancias lo pago yo y me lo cobran a mí, o sea, lo tengo que pagar yo, ¿sí? Es personal o subjetivo, es decir, contempla las condiciones particulares del sujeto. Esto significa que es en base a las particularidades de cada persona, ¿sí? Se toma las cuestiones de cada persona en específico, ¿sí? Es decir, el patrimonio de esa persona, los movimientos que haya tenido esa persona, las compras que haya hecho esa persona, ¿sí? Es personal. Progresivo, cuanto mayores sean los ingresos del contribuyente, mayor va a ser la alícuota tributaria, y esto significa que a mayor sea el ingreso que tenga, mayor es luego la alícuota del porcentaje que se le va a tener que aplicar para determinar el impuesto, ¿sí? Porque esto va por una tabla, ¿sí?, que la da la ley. Renta como base de cálculo, se graba la ganancia del contribuyente. Bueno, esto creo que está bastante claro. Lo que se graba con este impuesto es las ganancias obtenidas en el ejercicio económico, ahora vamos a ver bien de qué se trata, del contribuyente, ¿sí? Las ganancias que se obtuvieron, luego de restar gastos y demás. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, es un impuesto que es directo porque lo vamos a pagar. Nosotros no podemos trasladar el impuesto a otra persona como el IVA, que nosotros tenemos que pagar el 21%, pero se lo cobramos a nuestros clientes. Es personal porque se van a contemplar las cuestiones particulares que tengamos nosotros, tanto de nuestro patrimonio, cuentas, movimientos, ingresos, egresos y demás. Progresivo, a mayores ingresos, mayor es el impuesto a pagar. Y lo que se va a gravar, lo que se va a tener que pagar, ¿sí?, lo que se toma en cuenta para determinar el impuesto, es la ganancia que obtuvo el contribuyente, ¿sí? Bien, este impuesto está, está constituido, mejor dicho, por 4 categorías, ¿sí? Seguramente lo han escuchado hablar de, creo que la que más se nombra es la 4ª categoría, es la que siempre se nombra bastante en los medios de televisión, en diarios online y demás. Pero bueno, el impuesto está compuesto por 4 categorías. Dependiendo de la actividad que desarrolle el cliente, el contribuyente, es la categoría que va a aplicar, ¿sí? Cada una de estas categorías se deben determinar de una forma, bueno, tienen sus cuestiones específicas de cada una. La primera categoría son las personas que desarrollan actividades de rentas del suelo. Alquiler significa alquiler de inmuebles urbanos, rurales, ¿sí? Esto de forma simplificada se los explico. La segunda categoría son las personas que su actividad, o sea, obtienen rendimientos, ¿sí?, ganancias por rentas de capital, por inversiones, ¿sí? La tercera categoría son las empresas y explotaciones unipersonales, se les llama de esa forma. Y la cuarta, que es la última, es el desarrollo de actividades profesionales, oficios, relación de dependencia y demás, ¿sí? Cuando una persona desarrolla un trabajo en relación de dependencia, normalmente se tributa por 4ª categoría cuando debe aplicarle el impuesto a las ganancias. Por eso es muy importante también que tengan un asesoramiento con un profesional que se dedique obviamente a esto, ¿no? Un contador en este caso. Tercera categoría, ¿qué pasa? Si hay una persona que desarrolla alguna de las otras actividades
y a la vez las comercializa, o sea, la junta con la comercialización, ahora les voy a explicar de qué se trata, va todo por tercera directamente. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, una persona que se dedica a servicios de veterinarias, ¿sí? Es un veterinario, se dedica al servicio del cuidado, bueno, de los animales y demás, atención, pero en su veterinaria, en este caso, es una profesión, es veterinario, aplica cuarta categoría, ¿verdad? Perfecto. Como es un veterinario, aplica cuarta, pero en la veterinaria vende alimentos para perros o vende juguetitos para los animales, vende, eh, no sé, cosas para los animales, correas para pasearlos y demás. Bueno, todo esto, como su actividad, o sea, su profesión, la desarrolla junto con una actividad de comercio, ¿sí? Comercializa productos que están relacionados directamente con su profesión, va por tercera categoría, ¿sí? Esto tal vez quienes son, o sea, ustedes que están del otro lado y que capaz no son contadores, mucho no les sirva la explicación. Pero sí me parece que está interesante que sepan de qué forma están encuadrados en una categoría u otra, por más que no sepan después bien cómo es el desarrollo y de cada uno y demás. Por lo menos saben de qué se trata y si les dan después, no sé, la constancia de la declaración jurada, sepan que están bien encuadrados, ¿no? O que puedan hablarlo con su contador. Bien. Ahora bien, acá lo que más tal vez les importe y es la forma en la que se calcula el impuesto a las ganancias y de qué forma se determina y llegamos a ese valor que ustedes tienen que pagar después. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que lo que se va a tomar son todas esas ingresos, ¿sí? Todas esas ganancias que obtuvieron, por ejemplo, todos los ingresos que obtuvieron por cada una de las actividades de todas las categorías que ustedes tengan, porque puede pasar que también tengan más de una categoría, ¿sí? Puede ser que también que sean, no lo sé, que tengan rentas de por inversiones, ¿sí? De segunda categoría, y que a la vez hagan locación de inmuebles, es decir, alquileres. Puede ser. O que tengan rentas de inversión de segunda categoría y también hagan la cuarta categoría. Puede ser que tengan las cuatro categorías, sí, puede ser que tengan las cuatro categorías. Entonces, ¿cómo se hace toda la fórmula del cálculo? Es así. Primero, se toman todos los ingresos de todas las categorías, ¿sí? Yo acá igual se los resumí lo más que pude. Porque, por ejemplo, dentro de lo que es tercera categoría, no me quiero ir mucho por las ramas, pero dentro de lo que es tercera categoría tenemos un plus que se le llama ajuste por inflación y que esto se calcula también. Y bueno, acá lo ideal es llevar, por lo menos tratar de tener alguna estrategia con el contribuyente y demás para después a la hora de terminarlo y demás. Pero bueno, esto ya es algo más propio de cada contribuyente, de cada persona en específico, de cada actividad que desarrolle y bueno, y es puro y exclusivo de tercera. Pero bueno, volviendo al tema es, una vez que tenemos todos los ingresos de cada una de las categorías, le vamos a restar los gastos. Y atentos acá, estos gastos que nosotros les restamos, tienen que ser gastos que sean necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia. ¿Sí? ¿La ganancia de qué? De la actividad que ustedes desarrollan. Entonces, ¿qué significa esto? Que no pueden ser gastos por cualquier cosa. Si ustedes, por ejemplo, desarrollan una actividad en la cual no tienen empleados, ¿sí? Que coman, por ejemplo, no sé, no son agropecuarios. Los agropecuarios normalmente tienen empleados en sus campos que salen a hacer servicios de cosecha, siembra y demás, y como los llevan normalmente tienen una casilla en donde viven y demás esos días, normalmente les dan de comer y demás, no tienen gastos de mercadería. Entonces, ustedes son, por ejemplo, un abogado no tiene gastos de mercadería para desarrollar su actividad. No pueden meter gastos de mercadería, ¿sí? Lo mismo sucede con cualquier otra actividad, o sea, que no tenga nada que ver. O sea, ustedes no pueden poner gastos de mercadería. Digo gasto de mercadería porque en realidad es el más común, el que siempre traen. O, por ejemplo, voy a por otro gasto. Compraron una heladera, ¿no? Y ustedes desarrollan servicios de, a ver, ¿qué puede ser? Tienen, no sé, venden cursos online. La heladera no se puede computar como gasto, ¿sí? Entonces, tienen que ver bien, por favor, lo vuelvo a repetir, hablen qué gastos pueden tomarse para poder restar de estos ingresos,
¿sí? Bien, esto nos va a dar como resultado una renta, ¿sí? Bruta, previo a lo que se le llama deducciones, que son otras cuestiones más que se pueden restar, ¿sí? Bueno, entonces, atentos con los gastos porque esto es sumamente importante. El gasto tiene que estar directamente relacionado con la actividad que desarrollan, ¿sí? Tiene que estar directamente relacionado con esa actividad. Ha pasado, y también lo he visto, de que ha llegado fiscalizaciones de AFIP, han venido desde AFIP a fiscalizar a personas, esto me pasó trabajando en un estudio, que llegaron para fiscalizar si realmente tenían los gastos que habían, porque había que mostrar la documentación, si realmente todas esas cosas que habían presentado las utilizaban para su actividad. Y no, definitivamente estaban en su casa, no estaban ni en la casilla ni en ningún otro lado. Esto pasó. Entonces, ojo con eso. Una vez que tenemos este resultado, lo que le vamos a deducir, o sea, le vamos a restar, son las deducciones generales que nos brinda la ley, que dependiendo cada situación en personal, las vamos a poder deducir o no, ¿sí? Tenemos distintas deducciones que la ley nos permite tomarnos para restar, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si estamos pagando una prepaga, una obra social, algún alquiler, cosas así que se pueden tomar seguros, ¿sí? Hay algunas cuestiones que se pueden tomar, pero depende de cada caso en particular. Esto nos va a dar como resultado una renta, ¿sí? Una ganancia del periodo, a lo cual se le va a poder restar quebrantos de ejercicios anteriores, ¿sí? Esto, ¿sí? Cuando digo quebrantos de ejercicios anteriores, son resultados negativos que nos han dado anteriormente. Si por ejemplo el año anterior nos dio un resultado negativo, lo podemos computar acá para restarlo, ¿sí? Porque se supone que este año tuvimos que meter plata de este año para poder bancar ese resultado negativo que nos dio. El resultado nos va a dar una renta neta, ¿sí? Y a esa renta le vamos a restar, porque eso no termina ahí, le restamos las deducciones personales. Estas deducciones personales también están dispuestas por la ley en su artículo 30, ¿sí? Por si alguien nos quiere buscar, que es un mínimo no imponible que todos los años se actualiza, todos los años igual se actualizan estas, o por lo menos es lo normal que se actualicen estas deducciones. Un mínimo no imponible que lo brinda la ley, las cargas de familia, ¿sí? Por ejemplo, hijos menores de 18 años, hay una deducción especial, puede ser el cónyuge también, en caso de que no tenga ingresos que superen el mínimo no imponible, también se puede tomar. Entonces, por eso es muy importante que la persona que le lleva los papeles tenga toda esta información como corresponde para poder también deducirlos, ¿no? Y eso sí que nos va a dar como resultado una renta que va a estar sujeta al impuesto, que significa que ahí, recién después de todo eso que hicimos, nos va a dar la ganancia que va a estar sujeta al impuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a aplicar una tabla, una alícuota, ¿sí? Un numerito, un porcentaje que se va a tomar en base a esa ganancia, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace acá? Es, bueno, ok, a mí el resultado me dio 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, ¿sí? Buscamos en la tabla en qué parte se encuentra ese monto, ¿sí? Entre qué monto y qué monto se encuentra, y en base a eso nos da, ¿sí? Cómo podemos, mejor dicho, cuál es el importe que debemos tomar, ¿sí? Cuál es ese porcentaje que debemos tomar para hacer el cálculo. Hacemos el cálculo y nos da el impuesto a las ganancias determinado. Pero esto no termina acá. Una vez que ya tenemos el impuesto a las ganancias que lo determinamos, le podemos restar todos los pagos a cuenta. ¿Qué son pagos a cuenta? Son esos pagos que se estuvieron haciendo durante el año, ¿sí? Y que se pueden computar. Que muchos piensan que los hacen y que les están cobrando y que esto y que lo otro, que no sé qué, pero capaz que nunca se les explicó que después eso se puede tomar para la declaración jurada, justamente para que no paguen. Es como un pago adelantado que se hace, básicamente es eso. Justamente la palabra lo dice, pagos a cuenta. Es un pago adelantado que se hace del impuesto. Esos son los anticipos, las retenciones, percepciones que se les hayan cobrado del impuesto a las ganancias, saldos a favor que hayan tenido de años anteriores y, bueno, otros pagos, sí que se pueden llegar a tomar. Lo que es anticipos, se cobran 5 al año para los que son personas físicas. Los anticipos se determinan en la declaración jurada anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes son
contribuyentes nuevos en el impuesto, que es la primera vez que van a presentar la declaración jurada, anticipos no van a tener, porque los van a determinar recién en la primera declaración jurada, y esos anticipos que determinen, que los van a ir pagando durante el año, que como les decía son 5, los van a poder tomar recién en la próxima declaración jurada, ¿sí? En la segunda declaración jurada van a poder tomarse como pago a cuenta esos anticipos que se pagaron. Espero que se haya entendido. Y recién ahí nos va a dar el impuesto que hay que pagar o no, porque puede ser que no haya dado a pagar, ¿sí? Puede ser que no dé a pagar. Entonces, fíjense en que el procedimiento es bastante largo, y acá obviamente yo se los recontra resumí, porque es muy largo, ¿sí? Es muy importante que durante el año puedan enviarle a su profesional, a su contador, contadora, toda la documentación necesaria para poder pagar lo menos posible de este impuesto, ¿no? Porque es la idea. AFIP, no mires este video, por favor. ¿Cuándo vence el impuesto a las ganancias? Bueno, para lo que es el periodo fiscal del 2023, vamos a tener que todas las terminaciones de quit, esto obviamente si es que no hay alguna prórroga, porque la verdad que estamos a mayo, yo lo estoy grabando en mayo, y todavía no se ha habilitado el sistema, así que para cargar la declaración, así que no sé si habrá prórroga o no. De las terminaciones de quit que terminan en 0, 1, 2 y 3, la fecha de presentación es el 11 del 6, si esa es la fecha límite que tienen para presentar, y la fecha de pago el 12, siempre la fecha de pago un día después. Es decir, tienen hasta el 12 para pagar. Después, terminaciones de quit en 4, 5 y 6, el 12 del 6, fecha de pago 13 del 6. Y por último, 7, 8 y 9, terminación de quit, presentan 13 del 6 como fecha límite y presentación de pago, fecha de pago, perdón, 14 del 6. Ahora bien, lo que les decía de los anticipos que son, porque por ahí eso genera bastante duda, los anticipos, como les decía, son pagos a cuenta del impuesto. Lo que se hace es, al finalizar la declaración jurada, nosotros tenemos que determinar esos 5 anticipos, ¿sí? Se hace un procedimiento y se determina, ¿sí? Es básicamente como dividir, lo voy a decir de la forma más simplificada. Por favor, si hay algún colega viéndolo, lo estoy explicando simplificadamente. Por favor, no me ataquen porque van a decir, no lo explicaste completo. Bueno, pero es un lío. Básicamente lo que se hace es dividir en 5 el resultado que nos dio, pero bueno, se aplican otras cuestiones también, ¿sí? Pero bueno, de forma sencilla sería eso. Y se paga ese impuesto, ese pago a cuenta, se paga durante el periodo, empiezan en agosto los pagos, ¿sí? Entonces se van pagando, y después se pueden tomar para el pago de la siguiente declaración jurada, ¿sí? Por eso es un pago anticipado, es un anticipo, lo dice la palabra, y se considera pago a cuenta porque, como dice, es un pago que se hace con anticipación. Básicamente era eso, es un video cortito, la idea era contarles de qué se trata este impuesto que a nadie le gusta pagar, como ningún impuesto, obviamente. Pero bueno, para que tengan un poco más de información de qué se trata, cómo se toma, qué es lo que tienen que tener en cuenta. Yo la verdad que como conclusión de todo esto, voy a dejar de compartir, como conclusión de todo esto lo que les quiero dejar es que la comunicación es clave, clave. ¿Comunicación de qué? Comunicación con su contador, con su contadora. Tienen que comunicarse, tienen que hacer reuniones previas al impuesto. Nosotros como profesionales tenemos que estar al tanto, tanto de los movimientos que ustedes hagan, como bienes de uso que compren, eh, lo que vendan de bienes de uso también, todas las inversiones que hagan, los que tienen en sus cuentas, los gastos. Nos tienen que consultar porque obviamente nosotros los podemos, qué mejor que el profesional para asesorarlos en cuanto a si les conviene o no hacer tal inversión, si es conveniente que compren tal cosa de X manera, no lo sé, la idea es que puedan tener una buena comunicación con su contador y que llegado el momento de la declaración de ganancias no sea el lamento, porque la realidad es que después son los lamentos, es la realidad porque nadie quiere pagar y es entendible, yo lo entiendo, siempre lo digo, es re jodido que te toquen el bolsillo, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, a mí no me gusta que me toquen el bolsillo, a nadie le gusta pagar impuestos, dudo que haya alguna persona que le agrade pagar impuestos, visto y considerando de que hay que pagarlos igual y que hay que presentarlos igual, por lo menos tratar de que sea lo menos posible y esto se puede hacer, se puede llegar a pagar lo menos posible si tenemos una buena comunicación. Así que bueno, por último era esto, aclarar este tema.
El video es más que nada porque se acerca la fecha de ganancias, genera siempre dudas, el impuesto a las ganancias siempre genera muchas dudas, y tanto si sos un contador que me estás viendo del otro lado, una persona que recién empezó a liquidar el impuesto, también me gustaría saber si, bueno, si hay algún contador del otro lado que me cuente a ver qué le parece, si está de acuerdo o no con esto de que la comunicación es clave y demás. Y si no sos contador y sos justamente un contribuyente del impuesto y que quieres saber bien de qué se trata y demás, bueno, espero que te haya ayudado. Traté de hacerlo de una forma simplificada, porque la verdad que es un impuesto largo de explicar, como decía, y, y nada, es tedioso, es la realidad. Así que bueno, espero que les haya servido. Un abrazo grande. Ya saben que me apoyan un montón, me ayudan un montón. Si me dejan sus comentarios acá abajo sobre qué tema les gustaría que hable en los videos. También si me dejan el like y si se suscriben, aún muchísimo más. Así que bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo grande.